Pedro Salinas ha tenido la inmensa amabilidad de recibirnos en su casa en Mala para hablar de la reciente publicación de su libro La verdad nos hizo libres. Pero ha tenido sobre todo la inmensa valentía de enfrentar este caso que lo atraviesa personalmente, con la ayuda también de personas valiosísimas, para contar esta historia que necesita ser contada, transmitida y sobre todo nunca repetida. Los invito a que me acompañen a esta conversación que me ha resultado estremecedora, sobrecogedora, una conversación indispensable con Pedro Salinas. Querido Pedro, muchas gracias por recibirnos. En verdad la gratitud aflorará a lo largo de la conversación porque merece ser mucho mayor y no solamente personal, pero acabas de publicar La verdad nos hizo libres y ya el tiempo verbal nomás habla de la magnitud de la noticia. Es un caso que iniciaste, continuaste, que se convirtió en un caso contra ti, contra personas que han trabajado contigo como Paolo Ugaz, Daniel Llovera. Es un caso de resistencia y de búsqueda de la verdad para aspirar a algún grado de libertad, como lo dice tu título. Me interesa, leyendo este testimonio, comenzar por el principio y alrededor de la idea de verdad. Y de este joven adolescente, de este Pedro Salinas joven y adolescente, que en un punto particular de tu biografía, poco después de que tus padres se han separado, expulsado de un colegio, comienzas a ser visitado, ahora podríamos decir asediado, por el sodalicium, y encuentras ahí lo que en ese momento crees que es un camino a la verdad, ¿no? Sí, es una historia que en mi caso siento como una suerte de, no sé si karma es la palabra, pero que me ha perseguido prácticamente toda mi existencia desde la adolescencia, desde los 15 años, que es cuando aparecen estos dos sodálites en el colegio que estaba entonces, en el San Agustín, del cual después me votan efectivamente. Y claro, me toman o me reclutan o me captan en un momento en el que mis padres se habían separado, ya me habían anunciado que me estaban votando a mitad de año, ¿no? Cosa que no ocurrió por suerte porque cambiaron al director de disciplina del colegio, y en el que eh, tú a esa edad estás con ganas de hacer cosas, sientes que además que levantas el brazo y puedes tocar el cielo, ¿no? Y, y en un momento conflictuado por el tema de la separación de mis viejos, con los problemas que tenía en el colegio, aparecen estos personajes que comienzan a ofrecerte lo que un chiquillo está buscando, ¿no? Esas necesidades de significación, de pertenencia, de reconocimiento, y que te ofrecen encima ser parte de un grupo de élite que va a transformar el mundo. Claro, tú lo escuchas ahora, digamos, desde una edad adulta y dices, oye, qué naif, qué iluso este patita, pero digamos, un adolescente siempre está buscando cosas grandes que hacer. Y el Sodalicium se va presentando con un rostro afable al inicio y te va atrayendo y te va absorbiendo y te sientes que estás con gente mayor que tú, pero que hablan tu mismo lenguaje y te van ofreciendo cosas
que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, o sea, cosas personales, no religiosas, porque yo en esa época la religión, estando en un colegio católico, simplemente me aburría. Y poco a poco se van ganando mi confianza, me llevan a un retiro de confirmación, que ese es el pretexto usual en este tipo de casos, y es ahí donde me engancho, porque en ese retiro, ya viendo las cosas en retrospectiva, claramente el objetivo era yo. Era captarte. Sí, Y, y me captaron. y al mismo tiempo, claro, no te está captando, no se está acercando a ti un grupo que, no sé, que quiere convertirse en una banda criminal, porque también hay en la juventud y en la adolescencia una necesidad de pertenecer en una etapa en la vida en la cual buscando tu propia identidad y por lo tanto tu propia autonomía, suele separarte de las figuras paternas, maternas, ¿no? Sí, claro. Pero digamos, no es cualquier tipo de objetivo, sino que se presenta como un objetivo que no puede ser mejor, religioso, en este caso en un país fundamentalmente cristiano y católico, o sea, te traen el camino del bien. ¿En qué momento, porque si bien se acercan a ti y viene lo del retiro, hay diferentes etapas, y lo cuentas en el libro, para ir acercándose más, ¿no? La aproximación va reduciéndose hasta el punto de pertenecer. No, y van reemplazando, en mi caso, la figura paterna. Mi padre en ese momento estaba en Caracas y con él, digamos, pese a la separación con mi madre, la relación conmigo siempre fue muy fluida, por teléfono o escribiéndonos cartas. Pero, y es más, mi padre percibe algo desde allá, porque yo recuerdo que me fueron a buscar un par de tíos, ¿no? A tratar de hacerme entrar en razón, lo que a mi papá le preocupaba. Oye, no sé en qué grupo se está metiendo el cholo, como me decía, pero siento que no me gusta. Es una cosa media rara. Mi viejo no era ateo, era agnóstico, y sentía que estaba entrando a un lugar donde querían pensar por mí. O sea, él a la distancia la vio. Lo percibió. ¿Y en qué momento en ese lapso sientes y te convences y dices, este es mi camino? Sí, o sea, quiero dar pasos adicionales y no simplemente ser alguien a quien se han acercado. Pasan algunos años, porque, claro, al principio es el vacilón, digamos, de ir a ver una película y después comentarla, ¿no? Te vas sintiendo como adulto, que estás en discusiones interesantes, distintas al resto de tu entorno. Era chiquillo medio, no pandillero, ¿no? Pero digamos de los movidos en el colegio. Y estas cosas me fascinaban, me parecían sumamente atractivas. Luego los juegos, ¿no? Y a partir de los juegos del Risk, de diplomacia, entrabas a las dinámicas de grupo, que la cosa psicológica siempre estuvo presente, que, claro, ellos te estaban manipulando, mientras que tú sentías que estabas entrando a estadios o fases de profundidad y de trascendencia que nadie tenía en tu generación, ¿no? Y poco a poco fui dejando de ver a mis mejores amigos del colegio, del barrio, y llegué hasta a pelear con mi enamorada porque en un momento me hicieron creer pues que todo aquello que no te conducía a Dios o al plan o a formar parte de esta santa milicia, porque esa era la idea que iban alimentando en ti, que eras parte de un grupo de elegidos, de escogidos, que como tú no habían otros, y éramos los responsables de transformar el mundo desde sus cimientos. Y entras en una cosa sectaria que te lleva a una aproximación del mundo en la que te sientes eso, que eres parte de algo súper importante, Súper especial. revestido cada vez más de religión, ¿no? Porque al principio, para mí sí, conmigo sí la tuvieron un poquito difícil porque la religión
las misas, el rezo del rosario me parecían cucufaterías. Pero el otro rollo de querer cambiar cosas, de hacer cosas grandes, importantes, eso sí me llamaba la atención. Y claro, nos olvidamos muchas veces de la vulnerabilidad que como seres humanos, no importa la edad, No importa la edad. tenemos a encontrarnos de pronto seducidos por un grupo que parece tener un sentido de propósito nítido, altruista, bueno, pero si bien podemos ser vulnerables a cualquier edad, la adolescencia en particular, Mm. ¿no? El punto todavía con minoría de edad, ¿no? Y mencionas esto de irte acercando al grupo, pero alejándote de los amigos, de tu pareja en ese momento, de tu enamorada, pero también de tus padres, ¿no? Sí, claro, a los que además te van inculcando un odio, un recelo, porque adivinan que eventualmente tus padres se pueden oponer. Claro, O sea, preocupar primero claro, para mi mamá, por ejemplo, que en esa época yo fumaba tronchos, marihuana, cuando ve que yo entro a esto y comienzo a dejar, mi cuarto empieza a dejar de oler a marihuana, entonces dice, oye, esto le está haciendo bien, ¿no? A mi hijo. Mi padre siguió con los recelos y resquemores de que, oye, aquí esto no me gusta. A él nunca le gustó la religión. Igual cuando entro formalmente ya al Sodalicium, ya sientes que eres parte de lo que estabas buscando, porque hay un momento en el cual tú miras a tu costado izquierdo, al lado derecho, y estás rodeado de sodálites, ¿no? Has entrado a formar parte de esta legión de elegidos que tiene como propósito transformar el mundo. Y hay gente, no fue mi caso, pero conozco muchos casos en los que era un secreto hacer la promesa de aspirantes. O te advertían, si dices esto, vas a ver cómo van a reaccionar en tu casa. Eso significa que estamos bien, que estamos por el buen camino. o sea, Entonces, de manera que cualquier te van intento, reafirmando, te claro, van reafirmando. cualquier intento de tu círculo, ya sea de amigos, de familia, de tus padres, por preocuparse y decir qué está pasando, ya anticipadamente te habían dicho que se iba a interpretar como esa es la resistencia Hay un típica. patrón de manipulación que luego se va convirtiendo en control del pensamiento, incluso en la manera en que te vistes, ¿no? O sea, había una manera de ser sodalite externamente. O sea, la identidad va copándote. Hasta, Apariencia, sí, sí, pensamiento, grupo. sí, no, y todos los lemas o la idiosincrasia giraba en torno a la obediencia. La obediencia es la columna vertebral de la espiritualidad sodalite. El que obedece nunca se equivoca. La voz del superior es la voz de Dios, ¿no? Y te vas alineando y vas entrando en este pensamiento colmena, pierdes el pensamiento crítico y claro, y ya en el momento que entrabas a las denominadas casas de formación, que eran guantánamos psicológicos literalmente, donde no dormías, habían órdenes absurdas de una manera reiterada, ¿no? Que te ponían a prueba simplemente para ver tu grado de obediencia. Sí, claro. O sea, absurdas abiertamente, pero para que Tan obedecieras. es así que una vez, en la época de los apagones, que era la época de Sendero, eh, para impresionar a un candidato a aspirante, Figari le pide a una persona que traiga velas y fósforos que siempre habían en todas las casas en ese entonces, prende la vela y le dicen a Daniel Murguía, que es un sodalite que vivía conmigo en esa comunidad, en San Bartolo, que se remangara el brazo y pusiera el brazo sobre la vela. Y todos teníamos cara de póker, ¿no? Porque claramente adivinamos que la intención de Figari era sorprender a este candidato a sodalite para que vea de lo que son capaces sus soldados.
Y luego seguí yo. Mencionó, y ahora tú, Pedro. Y en mi caso, se demoró más de lo que se había demorado con Daniel, y yo con una cara de póker Aguantando, ¿no? aguantando hasta que alguien, alguien reaccionó como diciendo, ya, ¿no? O sea, y Figueroa incluso se molestó, me dejó un rato más, hasta que dijo, ya es suficiente. Y me dice, Pedro, anda a lavarte el brazo. Por supuesto que llegué a la cocina, ¡ah! ¿No? Y estuve con cabestrillo 2 semanas, porque me ampolló el brazo de una manera que... Bueno, ese tipo de cosas eran cotidianas. Era la normalización de violaciones a los derechos humanos nítidas, clarísimas, y el maltrato psicológico era parte de este adoctrinamiento, esta sectarización para convertirte en un talibán. O sea, habían ejercicios, por ejemplo, donde mi superior, recuerdo Raúl Macer, decía, ok, yo voy a ser Luis Fernando, decía Raúl Macer, y tú, Pedro, vas a ser mi guardaespaldas. Y tú, fulano, sultano, mengano, está Alessandro Moroni, por ejemplo, que luego fue superior del Sualicio, van a tratar de agredirme y tú me vas a defender, pero tú te vas a poner, pero no puedes usar los brazos. Con los brazos atrás tienes que bloquear a esta gente que luego te agarran a puñetazos y patadas y terminas en el piso hasta que el superior dice basta, ¿no? Dar la vida por el líder, o sea, Sí, preparar. ahora yo hice lo mismo, Te tocó también ser del de los otro lado, agresores. o sea, sí. Cuentas en el libro, Pedro, que estuviste 7 años en el Sodalismo. Y cuentas también cómo en estas fases en las que vas avanzando pasas a esta vida en comunidad, específicamente en San Bartolo, y revelas también cómo en un punto te atreves a comentarle a un compañero de comunidad un comentario peligroso, en el que dices, si me piden quedarme un año más aquí, en ese régimen, creo que no la hago. No sé si es textualmente Sí, así sí, o algo así. más o menos fue así. Lo cual era muy arriesgado, porque Porque la delación, como en toda secta, era parte de la rutina o de la formación, digamos. Si había alguien que se mostraba débil o se quejaba, entonces estabas obligado de decírselo al superior, y el superior con esa información, si sabía que te molestaba nadar 4 veces a la isla, entonces te hacía nadar 5 o 6, ¿no? Y que batas tu récord con un cronómetro. Y eso era lo más común en esa época, que a mí me tocó ser parte de las cobayas de Figari en esa suerte de primera jornada de los experimentos en San Bartolo, donde Figari jugaba a ser Mengele con nosotros y experimentaba cada vez que iba, ¿no? Lo que comíamos, participaba en lo que se llamaba corrección fraterna, ¿no? Que de corrección ni de fraterno tenía nada. Eran o introspecciones, y que era un bullying que podía empezar a la hora del almuerzo y terminar a las 7 de la noche, que fue lo que me pasó una vez con el propio Figari, que fue la época en la que yo seguí escribiéndole a mi viejo, y él, de pronto, dejé de recibir las cartas de mi viejo. Había uno de los formadores, Beto Gasso, que luego fue cura ordenado por Juan Pablo II, que era el que traía las cartas abiertas. Algo que decíamos, oye, está abierto además con roche, con escándalo, ¿no? O sea, no es que se tomaron el trabajo de pasarlo por vapor. No, te la abrían frácata, ¿no? Oye, te ha escrito, además, te ha escrito fulano, te ha escrito mengán. Y yo recibía por ahí carta de mi hermano, que era sodalite, y de mi viejo nunca más. Y yo seguía escribiéndole como que se era molestado, no sé. Y en este bullying, que lo recuerdo perfectamente hasta el día de hoy, que empezó efectivamente a la hora del almuerzo, y te digo a las 7 de la noche, pero pudo ser más. Todo se concentró en mí, y el mensaje era: tu viejo te ha abandonado, tu viejo ya no quiere saber más de ti,
tu viejo te detesta, tan es así que ya no te escribe. Y yo o sea, estaba tan aturdido y atarantado por este bullying que duraba, ya venía durando horas, que efectivamente dije, es verdad que ya no me escribe. No cuestioné cómo sabe Luis Fernando que mi hijo no me escribe, porque tú le atribuías poderes paranormales a Figari. Eh, Puede sonar surreal, puede sonar chiflado, pero digamos, a ese nivel de formateo llegabas. Y es ahí donde se incuba un odio hacia mi padre que duró años. Hasta el momento que me llaman de la embajada de Venezuela, del consulado, para decirme que mi papá se encontraba con un cáncer ya terminal en un hospital en Caracas y como familia me daban la información. Y mira, dudé, dudé si lo iba a verlo o no. Yo ya me había ido del Sodalicium en el año 87 y esto había pasado en el año 92-93. O sea, claro, yo, o alguna vez que mi suegro, Benjamín Roca, tomándome unas copas con él, me dice, oye Pedro, pero ¿no extrañas a tu papá, saber qué está haciendo, si se volvió a casar, si tienes hermanos? ¿No tienes curiosidad? Y me acuerdo con vergüenza y mi respuesta fue, no, Benjamín. Sí, lo cuentas en el libro y sin embargo, claro, tu voluntad había sido absolutamente intervenida. Y yo ya me había ido del Sodalicium ¿Y cómo, varios años. y cómo es que decides irte? En el libro comentas en un punto primero esta confesión tanteando, ¿no? Creo que no la hago, pero finalmente dices, y no te la ponen fácil, dices, Bueno, no quiero seguir, ¿no? de hecho no me quedé en San Bartolo. Claro, te movieron creo que a Arequipa. Claro, me destinan a Arequipa. Diciembre era un mes de cambios en el Sodalicium. Y como te digo, Figari estaba experimentando todavía con San Bartolo. En un momento se institucionaliza que eran 2, 3 años. Bueno, ese año con Figari supervisando sus experimentos fue de los más brutales, presumo, en la historia de San Bartolo. Y me mandan a Arequipa. Además, Figari me encarga la misión de insuflar el espíritu sanbartolino entre mis hermanos sodalites de Arequipa que no habían pasado todavía por San Bartolo. Entonces me mandan a mí, junto a otro sodalite, Rafael Ismoes, y termino en Arequipa. Me encargan el área de apostolado, que es reclutar, captar. Y de pronto me veo envuelto en una actividad frenética de captar gente, organizar grupos de escolares y formo un grupo universitario también. Le pongo Centro de Estudiantes Católicos, una cosa así. Y claro, en ese grupo me engancho con una chiquilla, que ya 2 años ya era mayor de edad, ella y yo. Pero ella te cuestiona, ella... Sí, le entraba al juego de joderme, cuestionarme y, y esas salidas, porque a veces me iba a su casa, me invitaba un par de copas, ya comienzan a hacerme añorar mi época anterior, que por suerte, siendo muy chiquillo, había vivido, digamos, lo suficiente como para añorar algo que en ese momento sentía que me habían privado, ¿no? No era tan racional, pero era una nostalgia permanente. Y ocurrió algo también inédito en mi caso, y es que hice amigos coetáneos, contemporáneos, 3 amigos, Germán Vivanco, Fernando Castañeda y Roberto Rodrigo. Me demoré en dar los nombres porque usualmente los llamo por sus apodos. El Pecas, el Mono y el Chueco, ¿no? Por fuera. Claro, amigos no solamente por fuera, antisodálites.
o sea, nos conocimos de una manera que me convocan odiando al Sodalicium para que ayudara a una amiga que estaba con problemas de drogas. Y, por supuesto, la amiga, digamos, no sé si salió de las drogas o no, pero yo me hice muy amigo de ellos y ellos de mí. Y entonces eran las salidas al Club Arequipa, y que yo luego comencé ya a mentir en mi comunidad, a decir, hoy estaba en la casa de fulano haciendo apostolado. Mentira, ¿no? Además regresaba, por supuesto, con una dosis de chicle y de Coca-Cola que me pasaba y me untaba por el cuerpo para que no me olieran el trago o el cigarro, porque no se podía fumar, ¿no? Un día Figari, en un retiro de Semana Santa, pontificó: el que fuma no se santifica. Y a partir de ahí, prohibición universal a todos los sodalites. Y si eres fumador, que yo era fumador de chiquillo, obviamente me provocaba y a veces me daba mi escapada, me compraba mi hals y regresaba, ¿no? Pero claro, ya eran faltas y la culpa que sientes es muy grande. Entonces, en un momento hubo una eclosión existencial y que me tomó un tiempo largo de rumiar. Además, no lo puedes comentar con nadie. Porque si yo decía que tenía dudas de mi vocación y además pasando por San Bartolo, no había además el antecedente de que nadie que haya pasado por San Bartolo se vaya de la organización. Porque el que se iba era inmediatamente calificado como traidor. Y estabas condenado Al infierno, al realmente. fuego eterno, a la hoguera, porque si Figari había dicho que en tu mirada había visto la espada flamígera o la imagen de la Virgen o una clarísima vocación sodalite, era porque tú habías nacido ya predispuesto a ser sodalite. Hacía. Entonces irte era una cosa imposible. Muy difícil de imaginar fuera de una mentalidad ya parte de una secta, ¿no? Es que es una secta. Claro, o sea, digo, desde fuera puede ser muy fácil juzgar y muy difícil entender lo atrapado que alguien se puede sentir, lo imposible que puede ser imaginar irse, ¿no? Bueno, de hecho, la novela no, la novela no, el libro de Martín López de Romaña, La jaula invisible, que para mí es el mejor libro sobre el sodalicio que se ha escrito, y te lo dice alguien que ha escrito libros sobre el sodalicio como cancha, te describe eso, que la jaula está en tu cabeza. O sea, porque tú puedes decir, oye, pero viajaban, o me dicen en la fiscalía, yo los he visto ahí sonrientes, ¿no? Hay fotos. Y además, fulano podía viajar, podía trasladarse, pero siempre regresabas. ¿No? Y hay una serie de documentales de sectas y se Sí, ve. sí, 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 Hay sí, una sí. aparente felicidad que Exactamente. luego se usa para cuestionar a quienes se liberan y salen a prender la alarma, ¿no? O sea, es fácil entrar al sodalicio, lo difícil era salirse. Bueno, finalmente creo que la coyuntura me ayudó. El Sodalicio ya era una organización sectaria, pero en ese momento todavía no era la maquinaria sofisticada en la que se convirtió. Y pude irme. Bueno, una vez que se lo comuniqué a Figari, Figari inmediatamente, al día siguiente, ya estaba de nuevo en Lima. Mandaron una semana a una comunidad en Barranco y de ahí me mandaron a San Bartolo, ¿no? A esperar, a seguir un proceso de discernimiento vocacional. Tenía que abrirme al Espíritu Santo para tomar bien la decisión. Y claro, lo que decidía el Espíritu Santo en realidad era lo que decidían ellos, ¿no? Y si mi vocación era sodalite, yo no me podía ir. Hasta que un día agarré y le dije a Raúl Macer, mi superior, le dije, oye, he tratado de comunicarme con Luis Fernando varias veces, que era verdad, no me contesta, o está enfermo, o ha salido, o no sé qué, y yo mismo me puse fecha. Y me acuerdo que esa salida también por la puerta principal, porque ya habían casos antes de las comunidades de gente que se había escapado, ¿no? Pero antes de que existieran las casas de San Bartolo. Yo en ese momento pensé que era el primero que me estaba yendo. Y, hay una serie antigua, Marcado, Me ¿no? acuerdo. Donde el pata cuando le quitan todos los galones
se va y todos comienzan a darle la espalda. Bueno, no fue exactamente así, pero sí hubo uno que me dio la espalda, otro que le quise dar la mano y no me la dio, y me fui como un paria, con mi mochila, con mis cosas, me fui como un paria. Te vas, pero, pero no te vas, o más bien te vas, pero no te liberas del todo. Y tú mencionabas ahora y nos comentabas lo que pasa con Mateo 10. Y quisiera que compartas con nosotros cómo crees tú que estás escribiendo algo y luego descubres que eso mismo que has escrito es leído de otra manera y esto te produce un despertar adicional, ¿no? Me voy, no me voy es una buena definición porque de alguna manera, como en la película, en plan Matrix, sigo cableado y viendo a esta institución no como algo nocivo y tóxico para la sociedad, sino que en la que ocurrían cosas locas, aventureras, qué sé yo. Me acuerdo de conversaciones con Leoní, digamos, que le parece un horror estos asuntos. Bueno, y ahí al final, fines de los 90, 99, 2000, me pongo a escribir la novela. José Enrique Escardó sale en el año 2000 con sus columnas sobre el sodalicio. O sea, yo lo que leo ahí, él lo hace con ánimo de denuncia, yo las leo y puedo suscribir, digamos, todo lo que decía ahí porque eso me pasó a mí también. Pero yo no tenía ánimo de denuncia cuando escribí Mateo 10 y recuerdo en la presentación que fue en el extinto Equeco de Barranco, los presentadores eran Gustavo Rodríguez, que primera vez que presentaba un libro, era publicista en esa época, no era escritor todavía, y el otro, Toño Cisneros, que era mi pata, el poeta, era Antonio, y, y la presentación de Toño me llama la atención o captura toda mi atención cuando dice que esta es una historia que trata de ser narrada en clave de humor, pero en realidad encierra una historia muy triste. Y hoy comencé a mirarlo a Toño, ¿qué parte es esa, no? Porque lo que cuenta es el robo a una... Cuenta la historia de una persona a la que le han robado lo más precioso de la vida, su juventud. Y yo dije, mierda, ¿en qué página es esa vaina? O sea, No terminabas tú ¿dónde he escrito eso? ¿No? Ese fue un campanazo bien fuerte, ¿eh? Que resonó de manera importante en mi cabeza y luego ahí nomás, aquí en Mala, me acuerdo que mi mamá estaba leyendo la novela en el jardín y yo estaba a lo lejos en la terraza viendo pues a ver qué caras ponía, porque yo pensé que había sido un texto que contaba, que hacía chistes, contaba cosas divertidas, ¿no? Y de pronto mi hija se pone a llorar. Y yo he corrido, digamos, a decir que pensé que le había pasado algo. Y le digo, mamá, ¿qué pasa? Y ahí me mira y me pide perdón, diciendo, perdón, hijo, yo no tenía la menor idea de que estas cosas horrorosas pasaban ahí. Entonces, todo esto fue un proceso, porque incluso después de estas cosas, claro, ¿qué ocurrió? Yo me metí de periodista y cuando mi condición de traidor, claro, me convierto en enemigo con Mateo Díez, pero antes de eso, al ser periodista, podía serle útil a la organización. Entonces Jaime Bertel, el cura más importante, el sodalite más importante después de Luis Fernando Figari, luego de la muerte de Germán Doig, toma contacto conmigo, porque él era pues el empresario con Clergyman, ¿no? Con Alzacuellos. Tan es así que me habla de su proyecto del Parque del Recuerdo, me contrata para verle toda la parte de prensa del cementerio y se vuelven a ser mis amigos de nuevo. Es más, cuando muere Germán Doig en el año 2001, yo escribí una columna en el diario Correo elogiando a Germán Doig.
por supuesto, después cuando me entero de todo esto, escribí otra, hablando de ya la realidad putrefacta que había en toda la organización, porque eso fue una de las primeras cosas que dedujimos con Pao y con Rocío Figueroa, una fraterna en esos momentos en actividad que vivía en Roma, que hizo la investigación interna sobre el caso de Germán. Pero sí, o sea, el cableo te persigue durante muchísimo tiempo. Desformatearse no es una tarea sencilla. Yo he tenido que pasar luego por psiquiatras, psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, hasta el día de hoy estoy con psiquiatra y medicado, ¿no? Y porque, claro, normalmente los destapes periodísticos, las investigaciones, los testimonios que consiguen activar por lo menos una alerta, si es que no una toma de conciencia, si es que todavía no una investigación, tienen que ver con abusos sexuales. Y ¿Qué es lo que llama la atención? ¿No? Y que no está en Mateo 10, por ejemplo. Mateo 10 es la metodología de cómo te van anulando tu voluntad. claro, porque algo que yo siento que es importante destacar es que, por supuesto, o sea, no estoy pretendiendo en lo más mínimo quitarle importancia a los abusos sexuales que tienen que ser investigados y sancionados, pero si los quitamos un momento, ante una especie de normalidad, como bueno, si no se trata de abusos sexuales, bueno, no. Incluso quitando y dejando de lado los Ujú. abusos sexuales, el impacto, o sea, las palabras de Toño Cisneros ya nomás te estremecen y sin embargo quizá ni siquiera alcanzan para cubrir todo lo que ha ocurrido. O sea, el anular la juventud, anular la voluntad, separar a personas. El caso que a mí leyendo el libro realmente me conmociona, de que tú enterado de que tu padre está en el final de su vida, sepas que interceptaron sus cartas, que no te las hicieron llegar. O sea, todo esto constituye algo absolutamente imperdonable. Mm. Y incluso, más allá de que fuera imperdonable, el impacto en el resto de la vida de la gente. Es decir, me parece terrible y al mismo tiempo, de otro lado, fascinante cómo tu proceso te fue llevando desde este adolescente que entra, desde este joven, que hay voces que afortunadamente consiguen alejarlo, a descubrir que no se había terminado de alejar, a publicar un libro cuyas palabras no habías terminado de interpretar como lo que eran y que el impacto en Toño Cisneros, en tu propia madre, comienzan a hacerte entender. O sea, aquello a lo que luego te enfrentas como periodista de investigación, con un coraje frente a una organización que ya no era la que te convocó, que se había convertido en otra cosa. O sea, esto atraviesa tu vida y afortunadamente el día de hoy, la de la sociedad peruana y más allá, de tal manera que han conseguido que la iglesia no solamente se pronuncie, sino que tome una decisión insólita, ¿no? Mateo 10, que es, digamos, todo de lo que hemos hablado un poco hace un rato, fue como un karma. O sea, yo termino de procesar en mi cabeza y ver estas cosas que me parecían locas y aventureras, chifladuras, como violaciones a los derechos humanos, cuando a partir de Mateo 10 me comienzan a buscar personas con familia en el sodalicio. Y es ahí cuando en el 2002, que es el año de la publicación de Mateo 10, me busca un montón de gente. Me busca Héctor Guillén, oftalmólogo arequipeño, que estaba denunciando en esos momentos a través de cartas, entrevistas, que su hijo había sido secuestrado mentalmente por el sodalicium, Franz Guillén, que ya no está en la organización, por suerte. 15 años peleando en Arequipa. Me contacta Eduardo Gastelumendi para decirme que él conocía casos de abusos sexuales de Luis Fernando Figari. Fue la primera vez que escucho eso. Y yo dije, tengo que hablar con la víctima para poder hacer algo. La víctima no estaba preparada para hablar en ese momento. Es algo que, digamos, ya está documentado que las víctimas sexuales tienen un proceso mucho más largo que el de cualquiera. Contacta conmigo la familia de Daniel Murguía,
que fue el sodálite que en el año 2007 lo encuentran en un hotelucho de mala muerte cerca de la Plaza San Martín, tomándole fotografías infraganti a un niño desnudo de 11 años. Porque no entendían que su hijo Daniel, o sea, esa imagen era imposible en su cabeza, imposible en la mía, porque yo había vivido con Daniel Murguía. La historia de la quemadura del brazo es compartida con él, aunque él la niegue todavía. Y es ahí cuando yo digo, oye, esto ya efectivamente sobrepasa todo. Y en el 2010, cuando me busca la víctima sexual de Germán Doig, Alfonso Figueroa, es cuando yo digo, ya, acá hay que hacer algo, ¿no? Porque además le digo a Alfonso, ¿por qué me cuentas esto? Entonces me dice, porque quiero que hables con mi hermana Rocío, también abusada sexualmente por Germán Doig, porque ellos no quieren contar la verdad. La razón por la cual estaban cancelando el proceso de beatificación a Germán, San Germán, al que le rezaban, habían estampitas y le atribuían milagros en las misas, era porque no había alcanzado las virtudes heroicas. Esa fue la versión oficial. O sea, eufemismo se queda cortísimo. El eufemismo era parte de la naturaleza del sodálite, que te va a decir siempre algo que no es falso, pero tampoco te está contando la verdad. Pero ni de cerca. Ni de cerca. Germán Doig tenía una doble vida, era un depredador sexual serial, ¿no? Que fue lo mismo que ocurrió con Virgilio Levay antes que Germán Doig, que la razón por la cual se fue, porque además nunca lo expulsaron, era porque había faltado a la obediencia. O sea, había abusado sexualmente de por lo menos 2 sodálites en ese momento. Y cuando Jeffrey Daniels, otro depredador serial que inspira la obra San Bartolo en la plaza, era porque lo encerraron 3 años en San Bartolo porque estaba discerniendo su vocación a la vida monacal. Eso ha sido el sodalicio toda la vida, toda su historia. Con estos abusos sexuales encubiertos es que logran sus aprobaciones pontificias, encubriéndolas, escondiéndolas, no contándolas. Por eso que siempre fue una organización espuria, siempre, no tuvo carisma. Hay testimonios antes de la fundación del Sodalicium que Figari ya tenía un comportamiento de depredador sexual. Entonces, ahora vienen a defender, y hay todavía exodálites suprimidos que pretenden que se muera este papa, o a la muerte de este papa, pretender no sé qué tipo de recurso para que los resucite, en plan Lázaro, ¿no? Para que los restituya o para que los refunden. Para que veas el nivel de chifladura, de sectarismo al que están llegando. Te dicen, yo tengo vocación de sodálite y voy a morir siendo sodálite. Ya no hay sodalicium. O sea, no es que yo voy a morir católico, cristiano, bueno, tomaré esto como una segunda oportunidad que me da la iglesia y me replantearé las cosas, la hemos cagado, ¿no? Aquí se entronizó una cultura de abuso y esa cultura de abuso derivó en lesiones graves, psicológicas y físicas, abusos sexuales en casos extremos. Y fíjate que yo, que sin tener el empaque ni la formación para hacerlo, he hablado con no pocas víctimas sexuales. Quizás las que más me han impactado han sido los esclavos, los siervos, porque Figari tenía esclavos 24/7, 365 días del año. Frágiles como una copa de cristal. Jodidos de por vida. Jodidos de por vida. Y los casos de intento de suicidio que tuvimos que atender con Pau en todos estos años, que fueron 4, 2 llegaron así a niveles escarapelantes. Y no sabes cómo reaccionar. Porque la iglesia no actúa, porque la justicia no actúa, porque nadie actúa, porque la sociedad no reacciona.
pero uno era terrible, ¿no? Estoy a 3 pasos de la libertad, en un piso 8, listo para alcanzar la tranquilidad. Antes de eso me manda un WhatsApp esta persona para decirme: Pedro, por si acaso, estoy pensando hacer esto, he planeado mi suicidio, no te pido que me llames porque no te voy a contestar, solamente quiero que sepas que si llego a eso es por culpa del sodalicio. Por suerte en ese momento ya estaba el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que sí actuó. Estaba el obispo de Chiclayo, Robert Prevost, que sí actuó. O sea, ya tenías obispos más sensibles con el caso sodalicio. Pero en la época de Salvador Piñeiro, de Juan Luis Cipriani, de Miguel Cabrejos, la iglesia simplemente no quiso actuar y no lo hizo. Como tampoco actuó la justicia peruana y como tampoco la prensa, que en el año 2015 era otra época, tenías una prensa rebelde, independiente y que este tipo de cosas le indignaban. Ahora es una prensa que prioriza, sí, hay razones, las cirugías de la presidenta Dina Boluarte o cualquier otra cosa por el estilo. Pero esto que está ocurriendo en el Perú, y que es historia a nivel de iglesia, no sé, o sea, No parece alcanzar una no, relevancia no, mínima. no, sí, eso me inquieta porque significa que podría volver a ocurrir. O sea, la razón por la cual escribo este libro es para hacer memoria. Oye, por si acaso, estas cosas pasan, ¿ah? Ha pasado en el Perú. Y lo que no hizo la iglesia con los legionarios de Cristo, este Papa sí lo hizo en el Perú. Aunque parecía inconcebible hace un año. Ocurrió. Casi se muere el Papa. Casi se muere. Y bueno, aun cuando ya había firmado el decreto, pero era esperar un cónclave, que el nuevo Papa sea informado. En fin, las cosas al final se alinearon y todo caminó, pero demoró 25 años. Pedro, este testimonio, es casi un testamento, porque es que hay una vida acá adentro y Es una crónica. hay muchas vidas aquí mm, y, y parece mentira que lo hayan logrado. Todo parecía apostar rotundamente en contra de que la verdad aflorara. Eh, Han enfrentado tú y tus colaboradores más cercanos y personas que como tú atravesaron por esta experiencia y familias, una verdadera ordalía que ha llevado y que ha quitado años, energía, sueños sin ninguna duda, dinero sin ninguna duda, y no son historias frecuentes en la historia de ningún país. Te agradezco la escritura de este libro, te agradezco el temple, la constancia, el viaje que han hecho eh, es indispensable. Y seguramente ha habido viajes similares que han naufragado. Te agradezco que nos hayas dado este espacio aquí en tu casa, que hayas puesto en este libro testimonios personales, incluso textos, cartas personales, que requieren de una entereza y de una valentía gigantescas. No estoy seguro si es que es una cosa que me le preguntaba ya hacia el final si valió la pena esto, y créeme que hasta el día de hoy no tengo una respuesta categórica, porque, o sea, esta historia literalmente me lo quitó todo. ¿Valió la pena? No sé. O sea, yo no estoy celebrando este momento. Es notorio estando aquí contigo, o sea, puedo percibir claramente la lucha emocional que estás atravesando a pesar del tiempo que llevas Mm. esto. Eh, no puedo responder por ti, saber si valió la pena o no, pero creo que es muy claro el precio, el enorme peaje que has tenido que pagar, no solamente tú, pero tú también. Eh, pero como persona, como ciudadano, como testigo,
a través de los medios de esta historia, te agradezco. Te decía hace un rato, te felicito y siento que esa palabra no alcanza gastadísima para nada, pero sí, la verdad nos hizo libres, es un testimonio, una crónica, como dices tú, que yo creo que Y parte de guerra, porque esto ha sido una guerra. a ti, a Paola, a Daniel, a todas las personas, a Rocío, a las personas que han mencionado y a tantas más. Son mucho más. Mucho más, ¿no? El reconocimiento, el respaldo y ojalá que este libro se lea, sobre todo, como dices tú, para que historias como estas no se repitan y para que mantengamos una chispa de reacción, de indignación contra la impunidad que tantas veces acompaña a esto. Te agradezco nuevamente, recomiendo muchísimo la lectura del libro y sobre todo a partir de su lectura, el mantener un estado de alerta, porque como seres humanos somos absolutamente vulnerables a que este tipo de mentalidades sectarias nos puedan tomar, nos puedan anular y nos puedan realmente desaparecer. No, gracias a ti, Salvador, por el interés. Sí, o sea, es un registro de una historia que me ha tomado buena parte de mi vida. Décadas de décadas. Y no solamente temporal, no solamente es el criterio de lo temporal, es de la vida, de la vitalidad, de la existencia de tu pensamiento, de tu mente. Sí. Es algo de verdad inusualmente valioso. Así que muchas Gracias, mi querido Salvador. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a todo este equipo. A todo el equipo. Es increíble. Mil gracias.